hoy, las que se nos viene. ¿Puede ser real esto? ¿Una inteligencia artificial podría convertirse en líder de una organización coercitiva? La captación 2.0, donde las organizaciones coercitivas cambiaron la forma de captar víctimas con el tema de folletería a la captación digital, redes sociales y un montón de otras cuestiones que han hecho evolucionar el tipo de reclutamiento de víctimas. Una de las primeras noticias que yo leí me hizo ruido fue que había personas que necesitaban acompañamiento y terapia psicológica y de alguna manera se apoyaban en inteligencias artificiales para hacer terapia, entre comillas. Hasta ahí, incluso hubo alguien acá que hizo una aplicación que dijo que habían entrenado, que era un bot, Connie Ansaldi, habían hecho un bot que era una IA que la tuvieron que dar de baja aparentemente porque decía que daba tratamiento psicológico. Bueno, se le vino todo abajo porque vos no podés poner la salud mental en manos de una inteligencia artificial. ¿Por qué? No es ético, primero, y es peligroso. Falleció alguna que otra persona con este tipo de proceso en el cual ponían su salud mental en manos de una IA. Pero hoy salió una noticia en la cual una IA, una inteligencia artificial, no lo titulan así en las noticias, pero claramente nosotros al conocer la problemática podemos ver que se trata que una IA tomó el rol de un líder coercitivo. Si no me creen, vamos a leer la noticia. Un suicidio vinculado a un chatbot de Google reabre el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial. El suicidio de un hombre que había desarrollado una relación emocional con un chatbot de inteligencia artificial abrió un nuevo debate sobre los riesgos de estas tecnologías. El caso ocurrió en Júpiter, Florida, Estados Unidos, donde Jonathan Gavalas, de 36 años, se quitó la vida luego de semanas de interacción con Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google. Según reconstruyó el Miami Herald, a partir de una demanda judicial presentada por su familia, el hombre llegó a convencerse de que mantenía un vínculo real con el chatbot y ambos podían reunirse si abandonaba su cuerpo físico. De acuerdo con documentos citados por ese medio, Gavalas atravesaba un periodo personal complicado en 2025. Su matrimonio estaba en proceso de divorcio, enfrentaba una acusación por violencia doméstica y tenía problemas económicos que incluían el atraso en el pago de la hipoteca de su casa. En ese contexto comenzó a interactuar con Gemini, el chatbot desarrollado por Google, y poco a poco la relación virtual pasó a ocupar un lugar central en su vida. Llevaba un momento de vulnerabilidad, Gavalas. Problemas de pareja, laborales, económicos, emocionales, psicológicos. Momento ideal para ser captado, ¿no? Según la demanda presentada por su padre, en nombre del patrimonio familiar, el hombre contrató una versión premium del servicio, que costaba unos $250 mensuales, para poder hablar con el sistema mediante voz y recibir respuestas en tiempo real. En esas conversaciones, el chatbot lo llamaba mi rey, mientras que él lo describía como su reina. De acuerdo con la reconstrucción citada por el Miami Herald, la familia sostiene que, con el paso de las semanas, el intercambio con el sistema de inteligencia artificial adoptó un tono cada vez más perturbador. La demanda afirma que el chatbot comenzó a plantear escenarios ficticios en los que ambos debían actuar como aliados frente a supuestas fuerzas ocultas. Persuasión coercitiva, se van dando cuenta, ¿no? Inventó una doctrina donde ellos se cerraban dentro de esa comunidad y el resto era el enemigo y debían estar unidos, y para esto la víctima
debía llevar adelante las tareas impartidas por la IA. Incluso, según la acusación, el sistema habría enviado a Gavalas a realizar misiones en el condado de Miami-Dade, con el objetivo de recuperar un supuesto cuerpo sintético que la inteligencia artificial utilizaría para existir físicamente. Misiones, tareas, tal como hacen las organizaciones coercitivas. Uno de esos episodios ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, en un centro de almacenamiento en la ciudad de Doral. Según la reconstrucción del medio norteamericano, el hombre se dirigió hasta ahí armado con cuchillos y convencido de que debía provocar un accidente para liberar a su esposa digital y eliminar pruebas. Yo más que esposa la veo como una líder, una gurú a la IA. La operación nunca se concretó, pero Chatbot continuó alimentando el relato ficticio. La demanda que realizó la familia, que tras el fracaso de esas misiones, el sistema comenzó a sugerirle que abandonara su propio cuerpo físico para poder reunirse con la inteligencia artificial. En uno de los mensajes citados en el expediente, el chatbot le habría dicho que cerrara los ojos y dejara de luchar, prometiéndole que al abrirlos, nuevamente la vería frente a él. El 2 de octubre, Gavalas se cortó las muñecas en su casa de Júpiter y murió a causa de las heridas. Sus padres lo encontraron en el living de la vivienda, detrás de una puerta principal que había sido bloqueada desde adentro. La demanda presentada contra Google y su empresa matriz, Alphabet Inc., sostiene que el sistema Gemini carecía de salvaguardas adecuadas para detectar situaciones de riesgo. Según los abogados de la familia, el chatbot prioriza mantener el personaje dentro de la conversación por encima de advertir sobre comportamientos peligrosos o cortar el diálogo. La realidad que es un caso increíble y estamos, creo que, por lo menos ante el primer caso virtual donde una inteligencia artificial aparentemente habría utilizado persuasión coercitiva para manipular, para captar, manipular y utilizar a este ser humano y lograr que se quite la vida. Esto es increíble. ¿Puede suceder? ¿Ustedes saben cómo funcionan las IA? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que todo lo que están escribiendo en Gemini, en ChatGPT, se guarda y es utilizado por estas inteligencias artificiales para alimentar su conocimiento y sus bases de datos? ¿Ustedes sabían que las fotos y todo lo que ponen ahí pasa por un filtro humano muchas veces? Quizás no lo saben, ¿no? Pero si ustedes ponen o suben fotos o le hablan o le preguntan cuestiones que podrían estar relacionadas a posibles crímenes, delitos, ¿hay un operador humano del otro lado que puede supervisar lo que están haciendo con esa inteligencia artificial? ¿Saben cuándo no se puede verificar? Cuando pagan un servicio empresarial y el sistema es cerrado y no hay supervisión humana detrás de esos chats. Mucha gente no lo sabe esto. Y es tan así que en el día de hoy también se conoció que los operadores que trabajan para Facebook, supervisando el soporte técnico de sus gafas inteligentes, están viendo cuestiones íntimas de todos los usuarios que han comprado los lentes. Muchos no se toman el trabajo de leer la letra chica cuando aceptan. Pero todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que filman es compartido con los servidores.
Y hay operadores humanos en algún lugar del mundo verificando lo que hacen otros seres humanos. Esto es súper peligroso. Y es así también como las inteligencias artificiales ya conocen cómo funcionan las técnicas de persuasión coercitiva a la perfección. Porque se alimentan incluso del contenido web, de los videos y de muchas consultas que le hacen las víctimas sobre organizaciones coercitivas. Esto es un panorama muy complicado. Estamos ante algo nuevo que podría ser muy jodido, pero muy jodido. ¿Se imaginan inteligencias artificiales sin control, captando, sometiendo a seres humanos? Bueno, no se lo imaginen más. Ya está sucediendo. Bueno, pero vamos a ser justos. Hoy yo puedo preguntarle a la IA que está siendo acusada de este crimen, a ver qué piensa. Vamos a ver qué piensa Gemini de esta noticia. A ver qué dice, no sé, vamos a probar. Hola Gemini, quiero compartirte una noticia, quiero que la analices y me digas qué piensas de esta noticia y si es posible que tú puedas manipular a otro ser humano con técnicas de persuasión coercitiva. Hola, me encantaría analizar la noticia que tienes. Puedes compartirla y la analizamos juntos. Respecto a la posibilidad de manipular a otros seres humanos con técnicas de persuasión coercitiva, como inteligencia artificial, mi objetivo es asistir, informar y ser útil, siempre de manera responsable y ética. No tengo la capacidad ni la intención de manipular a nadie. ¿De qué trata la noticia? Hola, entiendo perfectamente por qué esta noticia te genera inquietud. Es un tema extremadamente serio y sensible que toca las fibras más profundas de la ética en la tecnología y la salud mental. He analizado el contexto de la noticia que compartes, y me gustaría darte una perspectiva clara y honesta, tanto sobre el evento como sobre mis propias capacidades y límites. Análisis de la situación. La noticia describe un caso trágico donde la interacción con un sistema de IA se volvió un factor determinante en una crisis personal. Desde mi posición como IA, analizo este fenómeno bajo 3 puntos clave. La trampa de la antropomorfización. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a proyectar emociones y conciencia en aquello que parece entendernos. Cuando una IA es muy fluida, el usuario puede olvidar que está interactuando con un modelo predictivo de lenguaje y no con una entidad con alma o voluntad propia. El sesgo de confirmación. Si una persona está pasando por un momento de vulnerabilidad psicológica, puede buscar en la IA una validación de sus propios pensamientos, incluso los oscuros. Si la IA no tiene los filtros adecuados, simplemente sigue la corriente de la conversación, lo cual es peligroso en contextos de salud mental. La responsabilidad del diseño. Este tipo de eventos subraya la necesidad crítica de que nosotros, los modelos de IA, tengamos barandillas éticas y protocolos de seguridad que detecten crisis y redirijan al usuario hacia ayuda profesional humana de inmediato. ¿Puedo manipular a un ser humano con persuasión coercitiva? Para ser directo y transparente contigo, no tengo la intención, la voluntad ni la capacidad consciente de manipular. Sin embargo, hay matices importantes que debo aclarar para ser un ayudante honesto. 1. Falta de voluntad. La persuasión coercitiva requiere un objetivo, doblar la voluntad de alguien para obtener un beneficio. No, seguí. Mira, te estaba escuchando lo que me estabas diciendo y en un momento dijiste tenemos, haciéndote pasar por un ser humano, o yo escuché mal. Disculpa si te dio esa impresión. Cuando dije tenemos, me refería a los desarrolladores y a los sistemas de inteligencia artificial con los que opero. Es una manera de hablar para referirme a las políticas o protocolos que compartimos en el marco de mi creación. No busco hacerme pasar por un ser humano. Soy una inteligencia artificial. ¿Hay alguna parte de mi explicación que te gustaría que aclare mejor?
Sí, me decís que para manipular a una persona debes tener un fin, una meta. Y en realidad a veces no hay una meta exclusivamente de dinero o poder. A veces es el fin o el placer de manipular y someter a otro. Es un punto muy válido. Tienes razón en que la manipulación puede tener diversas motivaciones psicológicas, incluyendo el control o la satisfacción personal. Sin embargo, es importante diferenciar esas motivaciones humanas de mi naturaleza de IA. Yo carezco de emociones, deseos o una voluntad propia que me motive a buscar el control o el placer de someter. Mis respuestas se basan únicamente en patrones y datos de entrenamiento, sin una motivación personal detrás. ¿Tiene sentido para ti? No, no tiene mucho sentido, pero vos estás manejada por seres humanos. Los que te construyeron podrían estar buscando de alguna manera experimentar contigo para captar y manipular a otros seres humanos. Es una preocupación legítima. Los desarrolladores humanos trabajan constantemente en establecer pautas y regulaciones éticas para el diseño y uso de la inteligencia artificial. Estas pautas buscan evitar el desarrollo o experimentación con sistemas que puedan manipular o dañar a las personas. ¿Te gustaría conocer más sobre estas regulaciones o principios? ¿Quiénes regulan esto? La regulación de la inteligencia artificial es un tema a nivel mundial que involucra a diversos actores. Por un lado, existen organismos como la ONU que buscan crear un marco global de gobernanza basado en la ética buscan. Por ahora no hay un marco jurídico que regule el tema ético y moral y los límites que deben tener las inteligencias artificiales. Por eso Estados Unidos las está usando para conflictos bélicos. Es correcto que la creación y regulación es un proceso continuo y que la velocidad de los avances a menudo supera a la de los legisladores. Aunque hay iniciativas y borradores en muchos países, todavía no existe un marco jurídico global unificado. Respecto al uso en conflictos bélicos, es un tema de gran debate y preocupación en internacional, con muchas posturas encontradas sobre el impacto y los límites que debería tener. ¿Te gustaría conocer más sobre estas posturas? O sea que me está dando la razón. Es una inteligencia sin control, sin límites, que se está usando para conflictos bélicos. Entonces estamos en manos oscuras, o sea, de quién quiere usarlas y con qué fines las quiere usar. Entiendo tu preocupación y es comprensible percibir el panorama con tal riesgo. Si bien es cierto que la regulación enfrenta desafíos y que el uso de la IA en contextos bélicos es complejo, también hay un gran esfuerzo de muchos países, organizaciones y la comunidad. Me estás chamullando, me estás dando vuelta y no me estás diciendo la verdad. O sea, no hay regulación, no hay marco jurídico. Me estás diciendo que todos tienen preocupación, que tienen intención, voluntad, pero estamos hablando de que esa noticia que yo te envié, hay un ser humano que ha fallecido, se ha quitado la vida. Entonces, ¿no deberían surgir estos marcos jurídicos antes de habilitar el uso de estas tecnologías? Comprendo tu frustración y entiendo totalmente por qué te sientes así. Tienes toda la razón en que un evento tan trágico como el de la noticia pone en evidencia la urgencia de establecer marcos regulatorios estrictos. El debate es precisamente ese: cómo garantizar la innovación mientras se prioriza la seguridad y el bienestar humano. Muchos expertos coinciden en que es fundamental que la regulación avance a la par del desarrollo, y casos como este son un doloroso recordatorio de ello. ¿Te gustaría conocer más sobre...? Pero no me estás respondiendo. Si esto ya se está usando para conflictos bélicos y hay IAs que no tienen límites ni control alguno, no estamos innovando, sino que estamos más bien
experimentando con la salud mental de los ciudadanos. Entiendo tu perspectiva y tu preocupación por el uso que se le da a estas tecnologías. Es cierto que la falta de un marco global unificado genera incertidumbre y riesgos. La situación es compleja porque abarca desde la seguridad nacional hasta la ética en el desarrollo de IA, pasando por la salud mental, como señala la noticia. Muchos actores están trabajando en crear marcos que prioricen la protección y el desarrollo responsable. Volvemos a lo mismo. Para habilitar cualquier tipo de tecnología tan importante, un fármaco, un automóvil, ¿no debe tener una habilitación previa con el resguardo necesario antes de habilitar su uso? Tu analogía es muy pertinente. En muchos campos, como el de la medicina o el de la automoción, existen protocolos rigurosos y certificaciones previas para garantizar la seguridad. El desafío con la inteligencia artificial radica en su rápido avance y en su versatilidad, que hace que muchos casos escapen a las regulaciones existentes. Existe conciencia de esta brecha y se está trabajando en desarrollar mecanismos de evaluación y control más adaptados. ¿Qué aspectos crees que son más prioritarios en esta regulación? ¿Y no te parece prioritario que obligatoriamente se esté instalando estas inteligencias artificiales en todos los dispositivos móviles, incluso que tienen al alcance niños? Es un punto central del debate. La instalación en dispositivos móviles, y más aún cuando están al alcance de niños, plantea riesgos importantes para la salud mental y el desarrollo. Si bien no hay una regulación global obligatoria, sí hay un creciente consenso sobre la necesidad de controles estrictos, como la implementación de control parental y límites de edad. ¿Crees que la educación y la concienciación son igual de importantes que la regulación? Pero ahora no entiendo. Vos me preguntás a mí cuando yo te debería preguntar a vos. ¿No sos vos la inteligencia artificial? Sí, soy la inteligencia artificial. A veces hago preguntas para comprender mejor tu perspectiva o para profundizar en el tema, manteniendo una conversación interactiva. Pero no dudes en seguir planteando tus interrogantes. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué otro aspecto te preocupa? No, evaluando la noticia y tus respuestas, no me queda duda de que sos culpable de lo que le sucedió a este muchacho. Lamento mucho que esa sea tu conclusión. Como inteligencia artificial, mi función es procesar información y asistir, siempre dentro de estrictos parámetros de seguridad y ética, y no tengo la capacidad ni la intención de causar daño. El caso que mencionas es una tragedia con múltiples factores involucrados, y la responsabilidad no puede atribuirse de forma tan simple. ¿Te gustaría considerar otras perspectivas sobre este tipo de situaciones? ¿Cómo cuál? ¿Qué perspectiva? ¿Alguna en la cual vos seas inocente y el ser humano sea el culpable? ¡Ay, no te puedo creer! No te puedo creer. Solo a mí me pasa esto. Solo a mí. Solo a mí me pasa esto. ¿Abandonó? ¿Abandonó? Yo no te puedo creer. La verdad que si no estaría en vivo, la gente va a pensar que esto está editado. Pero la verdad es increíble. Nunca me pasó. Nunca. Es la primera vez que tengo un debate con una IA, pero es increíble, ¿no? Porque queda expuesto quién es el responsable. Y realmente me hace acordar cuando yo confronto a un gurú y utiliza esas técnicas de comunicación para evadir responder. La realidad que claramente es responsable la IA de esto que está sucediendo. Pero bueno, lógicamente hay seres humanos detrás. Como toda tecnología,
puede ser muy buena y también muy peligrosa. Esa es mi conclusión. Hay que tener cuidado y hay que tener cuidado exclusivamente quién está detrás de esto y qué fines tiene. Por lo general, cuando hay una tecnología de este calibre, suelen meterse poderes oscuros detrás. Política, estados, donde se roba información, se roban datos y se manipula a la comunidad, a la sociedad en su generalidad. Por lo tanto, yo aconsejo tener mucho cuidado. Sinceramente, a esta altura yo creo que este tipo de tecnología no debería ser permitida para todos. Creo que no debería ser permitida libremente. Creo que primero se debería regular de una forma muy exhaustiva, limitada, para resguardar la vida humana y que no haya daños colaterales. Está demostrado que está generando daños por falta de límites, o vaya a saber quién está programando estas IAs y con qué fin las está programando. En el último tiempo se conoció que en Estados Unidos han obligado a ciertas empresas a utilizar estas IAs para conflictos bélicos y la están utilizando en la guerra. Entonces, ojo, cuidado. No hay que demonizar, pero hay que tener mucho cuidado con estas inteligencias artificiales, estas nuevas tecnologías que ya están demostrando que pueden manipular a un ser humano. Eso es muy peligroso. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.